Buenas tardes, mi nombre es González Salazar Lucintia. Voy a exponer sobre la Ley Federal del Trabajo, sobre algunos artículos, empezando del 45 al 116, siguiendo con el 154 hasta el 162. Introducción, pues la Ley Federal del Trabajo es el principal instrumento jurídico que protege los derechos y obligaciones de los trabajadores mexicanos, al igual que de los patrones. En primer lugar, se establecen las reglas sobre la suspensión, recesión, terminación de las relaciones de trabajo, definiendo cuando un trabajador o patrón puede poner fin al vínculo laboral con o sin responsabilidad. También se reconoce los derechos como la reinstalación o la indemnización en caso de despido injustificado, así como las causas justificadas para rescindir la relación sin consecuencias legales. Posteriormente, la ley regula aspectos relacionados con la jornada laboral, los descansos, las vacaciones, el salario, asegurando que el trabajo se realice dentro de los límites razonables y que las personas reciban una remuneración digna, suficiente y proporcional a su esfuerzo. Además, se establecen las bases del salario mínimo, las normas protectoras del salario y los privilegios que lo resguardan frente a descuentos indebidos, embargos o renuncias forzadas. Estos preceptores reflejan el principio constitucional de que el trabajo debe realizarse en condiciones que aseguren la vida, la salud, el bienestar del trabajador y su familia. En conjunto, se hablarán de los artículos que conforman un marco legal que no solo regulan las condiciones laborales, sino que también busca promover la equidad, la justicia social, el respeto a la dignidad humana y en cada relación de trabajo. Empezando con el artículo 45, que es el regreso al trabajo, aquí nos dice que el trabajador debe de reincorporarse a sus actividades una vez que termine la causa de la suspensión. La suspensión que si fue por causas señaladas en el artículo 42 o dentro de los 15 días siguientes, si fue por lo que son en las fracciones también igual del mismo artículo, el 42, que es el cual se rige. Empezando aquí con uno de los capítulos que son la precisión de las relaciones de trabajo, que el 46 nos habla de este mismo, que el trabajador o el patrón puede terminar su relación laboral solo si es justificada en cualquier momento para no contar con alguna responsabilidad. Este, en el caso de la rescisión sin responsabilidad para el patrón, puede despedir cuando hay engaños, faltas graves, violencias, ausencias, desobediencias, acoso, entre otras. La 48, que es la reinstalación, cuando es injustificado su despido, el trabajador puede pedir su reinstalación o 3 meses de salario, además de que va a recibir sus salarios vencidos hasta 12 meses e intereses si el juicio se retrasa. La obligación de reinstalar, que es cuando el patrón no está obligado a reinstalar al patrón, si paga la indemnización que hablará en el artículo 50, así como en los casos de la antigüedad menor, el puesto de confianza, trabajo del hogar, eventual o plataformas digitales. La indemnización, esta depende del tipo que tenga de contrato, si es por tiempo determinado, tiempo indeterminado, determinado que es medio salario del tiempo trabajado o 6 meses, más los 20 días por año, y el indeterminado 20 días por año, además de 3 meses de salario, salarios vencidos e intereses, y en caso de plataformas digitales, 3 meses más sus respectivos 20 días por año. La rescisión sin responsabilidad es cuando el trabajador puede rescindir sin responsabilidad si el patrón lo engaña, lo maltrata, lo amenaza, lo acosa, si llega a bajar su salario, si no paga en tiempo en forma. Y la separación del trabajo puede renunciar dentro de los 30 días después de una causa justificada y recibir su indemnización conforme a nuestro artículo 50. Siguiendo con el siguiente capítulo, que es la terminación de las relaciones de trabajo. Aquí tenemos varias. La primera es la causa de terminación, que si es por acuerdo mutuo, muerte del trabajador, fin de obra o contrato,
o incapacidad, causas legales, según el artículo 434, por capacidad o riesgo no profesional. Si no es por un accidente laboral, el trabajo recibe un mes de salario y sus 12 días por año. No comprobar causas de terminación, si es que el patrón no las comprueba. Para la causa del despido, puede obtener los derechos del artículo 48, que es su reinstalación o indemnización, depende de que el trabajador escoja. Siguiendo con las condiciones de trabajo, en este caso deben de ser iguales para las mujeres, tanto como para los hombres, sin ninguna discriminación por origen, sexo, edad, religión u otras causas. Y el 56 bis, que es el que se acompaña de que es la compensación salarial. Estos podrán desempeñar actividades que sean complementarias a su labor y recibir dicha compensación. Las modificaciones de trabajo, el trabajador o el patrón puede pedir las modificaciones de trabajo si hay un salario bajo, una jornada excesiva o si se tienen problemas económicos. La jornada de trabajo tenemos varios tipos. Por ejemplo, empieza por la duración, que esta es fijada por el patrón. Los tipos, ahora sí, que es la diurna, la mixta y la nocturna. La diurna se establece de 8 horas, la nocturna de 7 y la mixta de 7 horas y media. La continua es cuando durante la jornada de trabajo se le considerará al trabajador un descanso de media hora por lo menos. Y el descanso sí salir cuando éste no pueda salir del lugar donde presta sus servicios durante las horas de reposo o de comidas, el tiempo correspondiente le será computado como tiempo efectivo de la jornada de trabajo. Sino con la de por emergencia, que puede alargarse en caso de riesgo siniestro, sobre el tiempo necesario, la prolongación extraordinaria, que es por circunstancias especiales, máximo 3 horas diarias y 3 veces por semana, el pago por horas extras que se establece del artículo 67 al 68, que son las horas extras normales, se pagan al 100% más el salario sin excedente, 9 horas semanales, se paga al 200% más y hay sanciones al patrón. Siguiendo aquí con un ejemplo, el cálculo del salario diario, el puesto es de un operario de campo, el salario mensual es de 9,000 pesos y su jornada es completa de 8 horas diarias. Por eso aquí se dividen los 9,000 pesos entre los 30 días del mes, por lo que nos da que un salario diario es de 300 pesos. Siguiendo con otro ejemplo que es del artículo 66 al 68, que son las diferencias entre hora extra y tiempo excedente. La hora extra son las trabajadas fuera de la jornada legal, las 8 horas diurnas, las 7 nocturnas y las 7:30 mixtas. En cambio, el tiempo excedente son las horas trabajadas fuera del horario habitual, pero sin rebasar la jornada legal diaria o semanal. Por ejemplo, aquí la jornada legal de las 8 horas fue de las 8 a las 16 horas. El tiempo trabajado fue de 10 horas, el salario diario es de 240 pesos, su salario diario por hora se divide entre las 8 horas, entonces son 30 pesos por hora, más sus horas extras serían las 2 horas por los 30 pesos por hora, por 2, que son igual a 120 adicionales y su total de días serían los 240 del salario diario más los 120 extras igual a 360. Y en el tiempo excedente igual se tuvo la misma jornada normal. Ese día trabajó más bien del 7 a las 15 horas, son las mismas horas, su salario diario es de igual de 240 y no hay hora extra, solo tiempo excedente compensado, igual su total a pagar sigue siendo 240 pesos. Siguiendo con el siguiente capítulo, que es el 69 al 75. El 69 nos dice el derecho al descanso. Por cada 6 días trabajados, el trabajador debe disfrutar del descanso con salario íntegro. Lo puede establecer el patrón o puede ser también, normalmente son los domingos. El 70, fijar el descanso semanal.
En trabajos continuos, el patrón y trabajador acuerdan cuáles son los días de descanso. El domingo como descanso, se procura que el descanso normalmente sea en domingo, por lo mismo la familia, si se trabaja ese día, se paga una prima del 25%. Cuando es el pago proporcional del descanso, si el trabajador no labora toda la semana o trabaja para varios patrones, recibe un pago proporcional de descanso. El 73 al 75 nos dice que empezando por el trabajo de día de descanso, no está obligado a trabajar ese día y si lo hace se debe de pagar doble. Si tiene sus días de descanso que son obligatorios, que es el 1 de enero, primer lunes de febrero, tercer lunes de marzo, 1 de mayo, 16 de septiembre, tercer lunes de noviembre, 1 de octubre, cada 6 años, el del 1 de octubre, 25 de diciembre y días seleccionados según la ley. El trabajo en descanso obligatorio, si se elabora en estos días, se paga el salario doble, como lo mencioné. El tribunal resuelve si no hay acuerdo sobre quién trabaja. Del artículo, ¿qué sucede si un trabajador labora en un día festivo? Este es el pago doble, además de que el salario normalmente le corresponde por el descanso. Un ejemplo del artículo 71, que es la prima dominical, tenemos el salario diario de 300 pesos, trabaja el domingo y no tiene su descanso compensatorio, entonces multiplica los 300 por el 25%, nos da un 75 pesos, entonces el total de pago del domingo sería de 325, ya que se le suman estos 75 pesos. Siguiendo con nuestras vacaciones, el derecho a las vacaciones que abarcaré de los 76 al 81. Después de un año de trabajo, tiene 12 días de vacaciones pagadas y que van aumentando por año hasta llegar a 20. Las proporcionales, los trabajadores de temporada discontinuos reciben vacaciones proporcionales al tiempo trabajado. La distribución del periodo debe de gozar al menos 12 días continuos. La prohibición de pago en el lugar de descanso. Las vacaciones no se cambian por dinero. Si termina la relación laboral antes del año, se paga su parte proporcional. Y la prima vacacional, que durante sus vacaciones el trabajador recibe una prima mínima del 25, igual sobre su salario. Y la cohesión y constancia. Las vacaciones deben de darse dentro de los 6 meses proporcionales al año trabajado y debe entregar una constancia del patrón anual con la antigüedad y las fechas de las vacaciones. El siguiente capítulo tenemos la terminación de las relaciones de trabajo. Aquí abarcamos del 82 al 87. El concepto de salario es la retribución que el patrón paga a su trabajador por lo laborado. Las formas de fijar el salario, unidad de tiempo, unidad de obra, comisión, precio alzado, cualquier otra forma, y debe ser remunerado y no inferior al salario diario legal. La integración del salario puede incluir la cuota fija, las gratificaciones, las percepciones, las primas, las comisiones, etc. La fijación del salario debe ser remunerado y no menor a lo que es un salario mínimo establecido por la ley y se considera la cantidad y calidad de trabajo. La igualdad salarial es el trabajo igual a salario igual. Y el Estado debe de reducir la brecha salarial de género. El aguinaldo, que es el derecho a aguinaldo anual de al menos 15 días de salario, debe pagarse antes del 20 de diciembre si no cumple el año y recibe parte proporcional. Aquí tenemos dos ejemplos que abarca el primero del 84 al 89 y después tenemos el artículo 87, que es el salario integrado y su cuota fija incluida con las prestaciones. Y tenemos 4.200, que es la cuota fija quincenal, a la cual se multiplica por el 10%, que es el bono de productividad. Después, otro 10% sobre los 4.200 por bono asistencia y el 30% de vales de despensa igual sobre los 4.200, sumando un total de 6.300. En el 87 calculamos lo que es el aguinaldo con un salario diario de 300, una antigüedad de un año o más y días de aguinaldo 15, se multiplica los 300 por el 15, que da 4.500 y ese sería su aguinaldo. Siguiendo con el pago de salario,
que es máximo una semana para trabajos materiales y 15 días para los demás trabajadores. Del día se usa el salario diario del momento en que se nace el derecho, incluye lo que es su cuota diaria más sus prestaciones, según el artículo 84, y si el salario es variable, igual al promedio de los últimos 30 días trabajados. Siguiendo con el salario mínimo, que nos dice que el concepto de finalidad de 90 es la cantidad menor en efectivo que debe recibir una persona trabajadora por jornada, debe ser suficiente para cubrir sus necesidades básicas, materiales, sociales, culturales, además de permitir la educación a los hijos. Del 91 al 94 nos abarca los tipos de salario mínimo, que pueden ser generales, una o varias áreas geográficas, profesionales, para ciertas ramas, oficios o trabajos. Comisión es la que se encarga de fijar los salarios mínimos y es integrada por representantes de trabajadores, patrones y gobierno para que éstas puedan apoyarse en comisiones consultivas. El 95, que es la integración tripartita, que es la Comisión Nacional, y las consultivas, que se integran de patrones, trabajadores y el gobierno. El 96, que nos habla de las áreas geográficas, que es la comisión la que determina la división del país en el área geográfica. Cada área puede abarcar uno o varios municipios, aunque estos no estén continuos o continuos. El 97, que es la prohibición de descuentos compensacionales, el salario mínimo no puede desconectarse ni reducirse, salvo a las pensiones alimenticias, el pago de renta, 15%, créditos de vivienda Infonavit, máximo 20%, préstamos, máximo 30%, rentas, créditos de consumo, que se explicará un poquito más en el artículo 103 bis y tiene un máximo de 10%. Otro capítulo que tenemos es el de las normas protectoras y privilegio del salario. Tenemos aquí un cuadro comparativo que nos habla sobre desde el artículo 98 hasta el 113, si no me equivoco. La libertad de disposición, el trabajador puede usarse libremente su salario, cualquier medida que limite, no es nula, no es aprobada, la irrenunciabilidad. El trabajador puede usar libremente su salario, cualquier medida que limite también es nula. Un pago directo, el salario se paga directamente al trabajador, solo puede cobrar otra persona si tiene una carta poder y testigos. El pago en efectivo, que es el 101, que debe de pagarse en moneda legal, no en mercancías, puede hacerse por una transferencia o tarjeta, claro, con debido consentimiento del trabajador y sin costo para él. Siguiendo con la sesión de salarios, que es nula la sesión de salarios a favor del patrón o tercero, sin importar la forma. El 105, la prohibición de compensación. El salario no puede compensarse por ninguna causa. Hay algunos artículos como el 102 y 103, estos los hablaré un poquito más adelante, ya que relacioné más que nada los artículos. El 106, que es la suspensión de pago, el patrón solo puede suspender el pago en casos que sean previstos por la ley. El 108, que es el lugar de pago, se paga en el lugar donde el trabajador presta sus servicios, o sea, en la empresa, la fábrica, en donde esté laborando, en las oficinas normalmente es donde se le recibe su pago. El día y la hora de pago. El pago se realiza el día laborable, ya sea su último día de trabajo, y durante o al terminar la jornada, según lo acordado. Los descuentos permitidos, solo se permiten descuentos por anticipos o errores de pago, máximo 30%, las rentas un 15%, los créditos Infonavit o consumo un 20%, las cooperativas, cajas de ahorro, máximo un 30%, las pensiones alimenticias, cuotas sindicales, si el trabajador lo autoriza. Embargo de salarios, el 112, los salarios no pueden embargarse, salvo por algunas pensiones alimenticias.
el 113, que es la preferencia de créditos, los salarios e indemnizaciones tienen prioridad sobre cualquier otro crédito, incluso los fiscales o con una garantía real. Aquí igual también me salté el 107, al igual que 111, y los explicaré más adelante. El 113, como lo mencioné hace un momento que me salté, el que nos habla sobre almacenes y tiendas para trabajadores. Por acuerdo entre los trabajadores y patrones, la compra debe ser libre, sin pensiones, a precios justos, no mayores que los precios del mercado, cambios de precios por convenio. Trabajadores participan en la administración y vigilancia. El 103 bis, que también como anteriormente lo mencioné, parte del 97 y ayuda a que es el Instituto de Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, que es el Infonacot. Otorga créditos a los trabajadores en buenas condiciones, lo que facilita el acceso a servicios financieros, promueve el ahorro y la formación del patrimonio. El 107, que son las multas a los trabajadores, quedan prohibidas las multas sin importar su motivo. El 111, que son las deudas con el patrón. Las deudas con el patrón no generan intereses en ninguno de los casos. Aquí tengo un ejemplo del artículo 48, fracción 1 y 2, y el 157, que nos habla sobre la indemnización por no reinstalación, los salarios vencidos o caídos y no pagados, además de que el pago de interés por los salarios. Aquí tenemos un ejemplo de 4 años, 4 meses y 10 días, principalmente los 426.67 se multiplicó por los 365, lo que nos dio 155.734.55. Igual, partiendo del salario, se multiplicó por 90, que son los 3 meses, nos dio 38.400, que es la indemnización caída. Se vuelve a tomar nuestro salario mínimo, bueno, más bien el salario, por 30, que son los días hábiles por mes, y nos da 12.800.10. Después esos 12.000 lo multiplicamos con 15, que son los meses que se pagan. A eso le sacamos lo multiplicamos por el 0.2%, que nos da 10.840.03, y después lo multiplicamos por los 52, que son los meses que estuvo trabajando, y nos da 199.681.56 de interés sobre el salario caído. Siguiendo con el siguiente capítulo, que son los derechos de preferencia, antigüedad y ascenso. Aquí también se elaboró un cuadro comparativo, nos abarca del 54 al 57, que es el derecho de preferencia. Los patrones deben de preferir en igualdad de condiciones: 1, al trabajador mexicano; 2, el que tenga más tiempo de servicio; 3, con familia a cargo; 4, educación básica terminada; 5, capacitados o con una mayor aptitud; 6, sindicalizados, o si hay contrato colectivo con cláusulas de admisión, se sigue lo que se disponga. El 155, que es la solicitud del derecho de preferencia. El trabajador que aspire a una vacante o a un nuevo puesto debe prestar solicitud indicando lo básico: el domicilio, la nacionalidad, la experiencia previa, si tiene familia a cargo, el tiempo trabajado y sindicato al que éste pertenece. El 156, que es la aplicación del derecho de preferencia. Si no existe contrato colectivo o no tiene cláusula de admisión, se aplica el artículo 154 del derecho de preferencia, y aplica a los trabajadores pues eventuales o temporales que estén en vacantes, bueno, que estén supliendo alguna vacante o estén en obras extraordinarias. El incumplimiento del derecho de preferencia, el 157. Si el patrón incumple los artículos 154 o 156, el trabajador puede solicitar el puesto correspondiente o recibir alguna indemnización de los 3 meses correspondientes de salario,
más intereses conforme al artículo 48. El 158, que es nuestra antigüedad de trabajadores de planta, estos deben determinar lo que es la antigüedad en cada empresa, una comisión mixta, que son los trabajadores y patrón, elaborar el cuadro general de antigüedad. Los trabajadores pueden objetar y recurrir ante el tribunal. El 159, que son las vacantes definidas o prolongadas. Una vacante definida debe ser mayores de 30 días o de nueva creación. Se cubren con uno, trabajador con categoría inmediata inferior, mayor capacitación, antigüedad, aptitud y productividad. Y en el 160 se aplican las mismas reglas. El artículo 160, que son las vacantes menores de 30 días, cuando se trate de vacantes de los menores de 30 días, se estará a lo dispuesto en el párrafo primero de nuestro artículo anterior, que es el trabajador con categoría inmediata inferior. Por último, tenemos la corrección, el 161 y 162, el 61, la corrección disciplinaria. Si el trabajador tiene más de 20 años de servicio, el patrón solo puede despedirlo por alguna causa grave que se estipule en el artículo 47. En falta de leve se le pone una corrección disciplinaria o se le levanta una acta, respetando claramente su antigüedad. La repetición o nuevas faltas anulan este beneficio. El último que tenemos es el 162, que son las vacantes definidas o prolongadas. Los trabajadores de planta tienen derecho a una prima de antigüedad. 1. Los 12 días de salario por año trabajado. 2. Se paga a quienes se reparten con al menos 15 días por despido o causa justificada. 3. En retiros voluntarios, el pago puede diferirse si excede el 10% del personal. 4. En caso de muerte se paga a los beneficiarios. 5. Se entrega inmediatamente de otras prestaciones. Aquí tenemos dos ejemplos. El primero abarca de nuestro artículo 154 al 160, que es que los trabajadores tienen preferencia en el trabajo es cuando son trabajadores mexicanos o extranjeros, quienes tengan mayor antigüedad en la empresa, quienes no hayan sido despedidos injustificadamente, aquellos trabajadores con familia que dependan de ellos, ya sea hijos, padres, quienes hayan sufrido un riesgo de trabajo, los sindicalizados y quienes hayan demostrado una mayor eficacia o capacidad en sus labores. Y en el 162 es la prima de antigüedad. Anteriormente mencioné lo que son sus requisitos y su definición. Aquí tenemos el ejemplo de un salario diario de 300 pesos. Se multiplica los 300 pesos. Aquí tengo 320, pero fue un error. Es 300, se multiplica por 12 y nos da los 360 pesos, que esto fue por el año, y después esos 3,600 pesos se multiplican por 15, que son 54,000, ya que son 15 años los de antigüedad que tiene este trabajador. Por último, tenemos nuestra conclusión. Después de analizar estos artículos, más que nada considero que la parte de la ley es una de las más importantes porque abarca todo lo que define la relación entre un patrón y trabajador, desde el inicio hasta el fin del vínculo que se tiene.
Posteriormente, pues estas normas no solo buscan proteger los derechos, sino también crear lo que es un equilibrio entre las dos partes, promoviendo el respeto, la justicia y la responsabilidad en el trabajo. Me parece demasiado valioso que la ley establezca límites claros en cuanto a la jornada laboral, el salario, el descanso, las vacaciones, porque garantiza que el trabajador pueda tener una vida digna y tiempo para su bienestar personal y familiar. También de que se reconozca el derecho a ser indemnizado o reinstalado en caso de algún despido injustificado, ya que esto da una seguridad y confianza a quienes dependen de su trabajo, pues para vivir. En lo personal, este tema me da una enseñanza muy grande e importante, que es conocer nuestros derechos laborales, que es muy fundamental para exigir un trato justo, porque realmente en este país y en este mundo existe mucho tanto la desigualdad como las personas que se sienten más por tener un poder o un puesto más alto que tú. También para cumplir y poder entender nuestras obligaciones de manera responsable, nos ayuda a entender estos artículos, a valorar el trabajo y a respetar a los demás y a construir un entorno laboral más humano y justo. Y tanto como en la parte de uno trabajador como de patrón, hay que comprender qué sí podemos y qué no podemos hacer para no meternos en algo legal o para que sean justos con nosotros.